Entramos a la ley de ingresos. En materia de política fiscal, retoma lo de la miscelánea que habíamos visto, pero además, como lo explicaba ayer el secretario, estamos hablando de esta parte de sustentabilidad fiscal. ¿En qué radica esta? En que al final de cuentas no establecemos nuevos impuestos, nuevas figuras contributivas, continuamos con la política de estímulos fiscales que le estamos dando el derecho a ustedes como poder legislativo a considerar esta parte. Antes recuerdan que lo hacíamos a través de decreto gubernativo de estímulos que lo publicábamos posterior a la aprobación de ustedes, y eso daba una situación a raíz de la reforma del artículo 28 constitucional de interpretación. Si esto está plasmado en la ley, como el gobierno federal lo hace, el gobierno federal sigue dando una serie de estímulos fiscales, recientemente incluso para la zona del sur del país, les da preferencia de carácter fiscal, en fin. Entonces, toda esta parte no hay que confundir con esta parte de estímulos con lo que pudiese ser unas condonaciones de impuestos, en fin, que tiene otro matiz. ¿Por qué decimos que esta parte de sustentabilidad? Porque nosotros, como también se estableció, no solamente la recaudación de los impuestos ecológicos, nosotros vamos a dejar una estabilidad. Les comentaba, desde que inició el 2017 esta reforma, nosotros no solamente mejoramos la recaudación propia, de una u otra forma la incrementamos, sobre todo en materia de impuestos, en un 164% con relación a lo que fue el último año de la administración pasada. Adicionalmente a eso, esto representó 300 millones de pesos que han sido irreductibles de otra forma que hemos venido recibiendo vía participaciones, y eso tal vez no se ve. No se ve porque al final de cuentas es el dato del Fondo General y nadie dice nada al respecto, pero ustedes ya vieron las fórmulas. Si aumentamos predial, si aumentamos agua, si aumentamos los impuestos locales, los derechos locales, tiene un efecto multiplicador, yo digo un efecto carambola, de mucho beneficio de otra forma para el Estado. Y es lo que nos ha estado ocurriendo. De una otra forma vamos a dejar esta parte de irreductible, y ahorita que se cayó mucho la recaudación, nosotros fuimos de las entidades federativas que dimos, la verdad, menos estímulos con relación a otros, pero además hicimos la parte estratégica de implementar el pago anticipado de contribuciones en materia de control vehicular. Eso nos va a poner en una situación por arriba, yo digo, no solamente por arriba de la media, estar dentro del top 5 de los estados con mayor crecimiento de su recaudación propia, y que va a mejorar nuestro coeficiente, y yo espero que también mejore en ese contexto las participaciones. Por eso hablamos de esta parte de sustentabilidad. Y también la otra política pues es no contratación de deuda y el ajuste que ya expliqué en materia de los impuestos ecológicos. Bueno, en este sentido, la siguiente por favor, tenemos que continuamos con los mismos estímulos. Los estímulos fiscales vienen siendo en el contexto de este año 2020, de una otra forma. Los que pagaron por anticipado desde el mes de julio, agosto, que tuvieron el 30, luego el 20, el 10, ellos se beneficiaron todavía mejor que esto, porque se pudiese interpretar, porque cuando nosotros lo vean de manera publicitaria, válgase la expresión, aprovecha hasta un 50% de descuento y todo eso, los que pagaron en este año lo de 2021 tuvieron todavía un mejor beneficio que esto, de una otra forma. Eso sí lo quiero dejar en claro. La propuesta tiene que ver con todas las contribuciones ligadas al control vehicular, como es lo de tenencia, impuestos sobre adquisiciones, adicional infraestructura, también lo de control, los derechos de control vehicular, el impuesto sobre nóminas a nueva creación, y también ahí estamos considerando, como es en la conclusión de las administraciones municipales y tienen muchos adeudos con nosotros, estamos considerando un 75% de descuento para ellos, y la posibilidad de que ese 25% restante, si nos los pagan en los primeros meses, también sea susceptible de devolvérselos. Entonces casi es un borrón y cuenta nueva. Ojalá lo aprovechen los municipios. Lo mismo pasa con los organismos autónomos que estamos proponiendo en esta parte de reforma. Y seguimos también con los derechos. Hay en la reforma que ustedes tienen, es la misma situación de lo que prevaleció para este año vigente,
en materia de control vehicular, catastro, registro civil, tránsito, expedición de títulos, licencias a un 50% y también lo de recargos y multas. Toda esta parte estamos considerando. Dentro de también esta política, recordarán cuando se hizo la reforma, que ustedes tuvieron a bien aprobarlo en el mes de mayo, a raíz de lo de la pandemia, se enviaron reformas y adiciones a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros dijimos como una alerta por la situación que está prevaleciendo, la posible caída del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el FEIEP. El FEIEP de una u otra forma ya se agotó, el FEIEP ya se acabó de una u otra forma, tenemos más de 80,000 millones de pesos, que es la caída. Sin embargo, en los reportes de Hacienda y en lo que ustedes puedan ver, aparece todavía un saldo, como el que ven ahí, de 29,000 millones de pesos, pero porque fue una obligación, es cuando nosotros, les voy a poner un ejemplo. Si yo quiero rentar una casa, ¿qué me piden? Un mes de depósito y una renta por anticipado. ¿Estamos de acuerdo? Esto es como para asegurar. Pues es casi lo mismo. Entonces, las instituciones financieras, ¿dónde se colocó? Déjame un fondo de garantía por una posible situación de impago, un default que pudieses caer, y entonces el gobierno federal dejó casi estos 30,000 millones de pesos como saldo. Sin embargo, la potenciación de los 80,000 millones de pesos ya se está ocupando. Yo considero que vamos a llegar a una tercera parte al cierre de este año y posiblemente en la reunión que tuvimos con el secretario de Hacienda, de otra forma, donde estuvieron los secretarios de Finanzas y subsecretarios, nos dijo con toda claridad: el primer semestre va a ser terrible desde el punto de vista de recaudación. Enero es muy bueno porque viene el efecto de fin de año, de aguinaldos, ahí se activa la economía, traemos el efecto del Buen Fin y hay una situación medio engañosa en el buen sentido de la palabra. Pero a partir de febrero, marzo, abril, mayo y junio y hasta julio va a ser de verdad muy complicado porque no se va a llegar a esta activación. No son palabras nuestras, son palabras del propio secretario y posiblemente no llegue a alcanzar los 80,000 millones de pesos. ¿Cuál es el problema y por qué se les pide a ustedes? Hay estados que la verdad se fueron con la decisión libre, soberana, de no pedir autorización a su Congreso. Pero aquí es importante porque se está afectando hasta con un 4% las participaciones. De una u otra forma, si el día de mañana no hay ingresos excedentes en los próximos 15 años, se van a tener que afectar participaciones federales. Y el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal establece muy claramente que si no es con la aprobación de la legislatura, esto no puede ocurrir. Y de ahí, cuando lo estudiamos y cuando se lo propusimos al secretario, es importante que desde el inicio esta reforma vaya autorizada por el Congreso. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, hay una situación donde se puede afectar en el futuro las participaciones del Estado. ¿Qué estamos haciendo? Como puede haber estos 80,000, ya nos dijeron que puede haber, Hacienda va a pedir posiblemente otros 40,000 millones para que sean 120,000 millones de pesos de potenciación. Y entonces nos va a mandar cambio, adendums a los documentos que se habían firmado, y para no volver a venir con ustedes, ¿sí me explico?, a esta situación, de una vez lo dejamos previsto. ¿Sabes qué? Nos convalidas todo lo que se firmó y adicionalmente me autorizas a que si hay otra circunstancia porque no se cumpla la recaudación, a que podamos firmarlo y en el mismo contexto sigamos vigente esta parte de este convenio, donde se va a afectar las participaciones del Estado. ¿Hay un riesgo? Sí lo hay, porque no sabemos las circunstancias a futuro. Esperemos que todos deseamos por el bien del país y del Estado, lógicamente, que esto mejore y que encontremos esta situación y se llegue a ir pagando todo eso. Pero es una situación, ¿cuál es la ventaja? De que por lo menos lo que pronosticó Hacienda en los fondos referenciados a participaciones, pues sean alcanzables. Nosotros estamos previendo esa caída y más adelante, como lo voy a explicar, estamos considerando el FEIEP. Bueno.
Secretario, sobre el tema.